Bueno, muy bien, hermanos. Entonces, ahora sí estamos transmitiendo por YouTube. Esperamos que puedan acceder a esta grabación. Sin embargo, hicimos todo lo posible porque se pudiera conectar el software con el Facebook, pero parece ser que el Facebook está molestando el día de hoy y es imposible, hermanos, por no se está dejando ver en esta transmisión. Entonces vamos a esperar a ver para que los hermanos se conecten. Estoy aquí tratando de mandar el software a través de el Facebook. Vamos a ver si podemos, hermanos, a través de el grupo de estudios bíblicos. Ahí está. A través del estudio bíblico, a ver si lo mando. Bueno, muy bien, hermanos. Ya acabo de mandar el enlace. Estamos en este en vivo a través de YouTube. El título de este estudio es Relación del bautismo y su significado. Relación del bautismo y su significado. Así que vamos entonces a hablar de este importante tema el día de hoy. Así que pendientes, hermanos, el tiempo que nos resta, ¿cierto? Porque hemos tenido mucho inconveniente el día de hoy para conectarnos a través de este importante estudio. Muy bien, hermanos, vamos entonces a hacer la oración para que Dios nos ayude en esta transmisión. Antes, aquí va el inicio. Creemos que la Biblia relata el mensaje completo que Dios tiene para la humanidad. Los estudios están diseñados para dar profundidad a un tema bíblico en particular. Transmitimos los estudios bíblicos para enriquecer los conocimientos de la palabra de Dios. Bienvenidos.
Vamos a hacer la oración, hermanos, acompáñenme por favor. Eterno y poderoso Dios, bendito Padre, que moras en tu santo trono de gracia, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Estamos aquí delante de tu presencia, Padre, para pedir tu autorización para este estudio, tu bendición, Padre. Abre nuestra mente y nuestros corazones para recibir tu palabra. Perdónanos si te hemos ofendido, Padre. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados y ayúdanos. Ayúdanos a hacer este estudio, Padre, para bienestar de nuestras vidas, para poder comprender más tu palabra. Te pedimos tu orientación, tu guía, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, hermanos. Ahí estamos. Vamos a compartir nuevamente el enlace a través de estudios bíblicos, a ver si se puede compartir este enlace día de hoy para que puedan ustedes entrar a la transmisión. Ahí parece que sí, en este nuevo que acaba de llegar, en ese nuevo enlace. Muy bien, hermanos, hoy vamos a hablar precisamente de este tema del bautismo. El tema del bautismo es un tema muy emocionante, dijéramos. Es un tema básico, pero es un tema de doctrina. Y es importante, hermanos, conocer el significado del bautismo y lo que conlleva, la relación que hay entre el bautismo y precisamente ese significado del bautismo. ¿Cuál es el método correcto, hermanos, para llevar a cabo el bautismo? ¿Es rociar, como lo hace mucha gente, rociar agua sobre la persona, o debe estar sumergida? ¿O existe algún método distinto? Pues, tal como lo demuestra la mayoría de los estudios bíblicos, diccionarios bíblicos, la voz griega que se traduce en español como bautizar es baptizo. Baptizo, B-A-P-T-I-Z-O, baptizo. Que quiere decir, hermanos, sumergir. Esa palabra baptizo quiere decir sumergir, hundir. En el idioma griego existen varias palabras que se refieren a rociar o derramar agua, pero ninguna de ellas se usa en relación con el bautismo. En todos los ejemplos bíblicos podemos ver que el rito del bautismo, hermanos, siempre se lleva en un lugar donde hay muchas aguas, lo suficientemente profundas como para sumergir a una persona. Por ejemplo, en Juan 3:23, vamos allá rápidamente, hermanos. Juan 3:23 dice: Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Había allí muchas aguas, hermano. Subraya ese versículo. Había muchas aguas, y venían y eran bautizados. Entonces podemos ver, hermanos, que ahí nos está diciendo la palabra que había allí muchas aguas. En Mateo capítulo 3, versículo 16 dice, Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces vemos, hermanos, que el mismo Jesucristo se bautizó, nos dio ejemplo,
Y subraya esa palabrita que dice, subió luego del agua. Hermano, para uno subir del agua tiene que haber bajado. Tiene que haberse sumergido. Es la palabra. Haberse sumergido para salir luego del agua. O sea, ¿dónde estarían pues estas palabras? ¿O dónde las van a echar, hermano? Entonces vemos aquí que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Todos estos ejemplos, hermanos, y hay muchos ejemplos de bautismo que efectuaron los discípulos de Jesús, que son mencionados en la Biblia, que siguen ese mismo patrón. En Hechos 8, vamos allá, hermano. Hechos 8, 38 y versículo 39. Dice, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Fíjense que descendieron ambos al agua. Cuando subieron del agua, hermanos, estaban sumergidos. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Aquí podemos ver, hermano, esa impresionante escritura que dice que descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Y después de efectuado el bautismo, subieron del agua. Hermanos, en las Escrituras no se encuentra ningún otro método de bautismo en el agua. Esto nos quiere decir, hermano, o podemos concluir, que la inmersión es el único método o procedimiento correcto del bautismo. Por una razón muy importante. El apóstol Pablo describió claramente el bautismo como una sepultura simbólica. Romanos, vamos allá, hermanos, Romanos capítulo 6, versos 3 o 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. Y ese que allí habla de que somos bautizados en su muerte. En Cristo, o sí, bautizados en Cristo Jesús. Y dice que somos sepultados juntamente con Él en su muerte. ¿Vieron? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. Después del bautismo viene la vida nueva. ¿Cierto? Ningún otro método de bautismo, a excepción de la inmersión completa, ¿no? Porque la inmersión debe ser completa. La persona debe ser sumergida totalmente en el agua, hermano. No debe quedar ninguna parte fuera del agua. Hermanos, esto representa, el bautismo representa una sepultura. ¿De qué? De nuestro viejo ser, de nuestro antiguo hombre. Somos una nueva criatura en Cristo. ¿Sí? Nuevos hombres, nuevas mujeres. En la Biblia vemos, hermanos, que el bautismo debe llevarse a cabo donde haya suficiente agua para que la persona pueda sumergirse completamente. Totalmente su cuerpo. No debe quedar nada por fuera del agua. Este método de bautismo tiene un profundo significado. Veamos Romanos 6. En Romanos 6, hermanos, vemos que este rito no solo representa la sepultura, el que acabamos de leer, de nuestro viejo yo, de nuestro viejo hombre,
es la sepultura de nuestro viejo yo, nuestro viejo hombre, sino también nuestra fe en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús como nuestro Señor y Maestro. Es además, hermanos, una figura de nuestra resurrección, de una muerte simbólica a una nueva vida de conversión, al salir de la tumba, esa tumba del bautismo, allí en el agua. Simboliza también, hermanos, nuestra fe en que así como Jesús fue resucitado, Dios va a resucitarnos a nosotros, hermanos, a la inmortalidad, a la eternidad, cuando Cristo regrese. Importante, hermanos, tener en cuenta todo este contexto para poder, hermanos, aprender más de este tema del bautismo. Vamos entonces a seguir a hablar acerca de los simbolismos del bautismo. Seguimos en Primera de Corintios. Vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios en esta cita bíblica. Capítulo 10, verso 1, 2. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Importante cita esta, hermano, que nos lleva a ese contexto de lo que pasó con el pueblo de Israel, porque muchas personas pueden decir, no, pero el pueblo, ¿cómo hizo el pueblo de Israel que ellos no fueron bautizados? Y aquí dice que fueron bautizados, hermano. Fueron bautizados. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron, todos, subrayé esa palabra, hermano, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Entonces, ahí podemos verificar a través de esta cita bíblica, hermano, que nos está diciendo el apóstol Pablo, de cómo el antiguo Israel fue bautizado en el Mar Rojo. O sea que no lo podemos ignorar, esta historia de la Biblia. ¿Cuál es el significado del bautismo en la actualidad para nosotros? El bautismo, ya lo hemos dicho que es por inmersión, simboliza, hermanos, el lavamiento de nuestros pecados. En Salmos, el salmista David lo explica mejor en este salmo. Vamos allá, Salmo 51, versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Fíjense que está hablando de lavarse, ¿sí? Lavarse. Entonces, lávame más y más y límpiame de mi pecado. David, hermanos, utiliza esta analogía para expresar su arrepentimiento. ¿Cómo podemos estar seguros de que esto se aplica al bautismo, hermano? La respuesta está en Hechos 22:16. Miren lo que dice. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautiza y lava tus pecados, invocando su nombre. Hermano, mire esa cita. Levántate y bautízate. ¿Y qué sigue, hermanos? Y lava tus pecados, invocando su nombre. Podemos ver, hermanos, claramente que esto se está refiriendo al bautismo. El bautismo tiene una simbología importante que podemos descifrar esta noche, o de pronto poder investigar algo. La ceremonia del bautismo, hermanos, incluye 3 símbolos de gran importancia para que podamos nosotros comprender mucho más acerca de el bautismo. Vemos en Hechos 2:38, vamos a ver esta cita, hermanos, de Hechos 2:38, que es muy, muy conocida. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Y después qué sigue?
después del arrepentimiento, hermano, viene el bautismo. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces podemos ver, hermanos, que está diciendo que arrepentidos es una clave importante para poder obtener el bautismo, es el arrepentimiento. Esto implica, hermanos, que antes de bautizarnos debemos arrepentirnos de nuestros pecados, tomando en cuenta, hermanos, que el arrepentimiento es previo al bautismo. Pablo enfatiza en Romanos 6, 1, 4. Vamos allá, Romanos 6, 1, 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjense, hermano, que ahí está hablando que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Lo está diciendo Romanos, ahí el apóstol Pablo a los romanos, y nos lo dice a nosotros hoy. ¿Por qué, hermanos? Somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Importante cita, hermanos, para comprender este tema del bautismo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, refiriéndose que ya tenemos una vida nueva, hermano. Entonces vamos a ver uno de los símbolos del bautismo, hermano. ¿Qué relación tiene el bautismo con la muerte? Entonces aquí nos damos cuenta de cómo somos en realidad y tenemos que pasar por el proceso de arrepentimiento. Puede ser algo extenuante. Pablo continúa diciendo ahí en Romanos 6:6. Romanos 6:6, vamos a esta cita, hermano. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fíjense que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Importante cita que dice el apóstol Pablo ahí, hablando precisamente de esta simbología del bautismo. Pablo compara el proceso de arrepentimiento con la crucifixión y la muerte del viejo hombre. Más adelante enfatiza también ese proceso diciendo, en Gálatas 2:20, una cita muy conocida, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Podemos, hermanos, observar que aquí el apóstol Pablo enfatiza este proceso de la muerte, ¿sí? La muerte de Cristo con la muerte de ese viejo hombre. Con Cristo estoy juntamente crucificado. La muerte del viejo hombre es el primer símbolo del bautismo. Es un proceso, hermanos, que comienza en la mente antes de sumergirse en el agua. La persona debe interiorizar en la mente todos esos pecados que estuvieron en el antiguo hombre y dejar toda esa vida pecaminosa, hay una
Hay un cambio en su vida, hermano. El cristiano empieza a realizar cambios en su vida. Es un proceso, pero se va dando poco a poco. Pero hay que hacerlo, hermano. Hay que hacerlo. Esos cambios hay que hacerlo. Otro de los símbolos del bautismo, cuando una persona es completamente sumergida, entonces se está comparando con la muerte física, ¿cierto? Cuando la persona entra en el agua, ¿cierto? Romanos 6:4. A ver si tengo esta cita. Romanos 6:4, 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces aquí vemos 6:5. Plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo estaremos en la de su resurrección. Entonces, precisamente, hermano, ahí enterrando ese viejo hombre, enterrando, hermanos, en las aguas nuestra antigua manera de vivir. Eso es lo que simbólicamente está diciendo, hermano. Que enterremos esa antigua manera de vivir. Que dejemos atrás toda ese yo anterior. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Otro de los símbolos del bautismo lo explica el apóstol Pablo en Romanos 6:5. Allí lo leímos, ¿cierto? Esa cita bíblica que acabamos de leer. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Luego de haber hecho un pacto con Dios a través del bautismo, Él espera, hermanos, que vivamos una vida nueva. Dios espera que usted y yo vivamos una vida nueva. Cuando ese viejo hombre queda sepultado allí, en las aguas, en el bautismo, podemos comenzar a vivir cuando usted sale del agua. Comienza a vivir como alguien completamente nuevo, como alguien completamente diferente. No solo también, hermanos, somos libres de la carga que implica haber quebrantado las leyes de Dios y que había una pena que pesaba sobre nosotros, una pena de muerte, que el pecado conlleva eso, sino que ahora tenemos la oportunidad de convertirnos en personas nuevas, con una vida nueva, con un horizonte nuevo, ¿cierto? Veamos lo que nos dice Colosenses, hermano, Colosenses 2, vamos allá, Colosenses 2, 12 al 13. Espero que me estén viendo algunos hermanos, estamos transmitiendo por YouTube. El Facebook no me dejó transmitir hoy. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Aquí, hermano, nos está hablando de que fuimos sepultados en el bautismo. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo a Colosas. Fuimos sepultados en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así somos levantados también del agua. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Fíjese que lo que está hablando allí, que nos perdona también los pecados. Somos sepultados con Él en el bautismo. Y a vosotros, hermanos, estando muertos en pecado y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermano? Seguir el ejemplo de Jesucristo. ¿Sí? Seguir el ejemplo de Jesucristo, hermano.
Debemos seguir el ejemplo de Cristo. Cristo fue crucificado, muerto, enterrado en el corazón de la tierra y resucitado por Dios. Nosotros también, por los símbolos del bautismo, pasamos por el proceso de muerte, entierro y resurrección hacia una vida nueva. Esperando que, hermanos, nuestra futura resurrección a vida espiritual, a una vida eterna, la cual tendrá lugar cuando Cristo regrese a la tierra por segunda vez a implantar su reino maravilloso. El reino de Dios en cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Debemos aprender, hermanos, de esos, digámoslo así, de esos errores que cometió Israel. Porque estos fueron escritos, hermanos, precisamente para nosotros. Para que nosotros aprendamos de esos errores. No volver nunca más al pecado. Tenemos que dejar ese viejo hombre, hermano, en esa sepultura. Y vivir una vida nueva. Si lo hacemos, ese significado, esa simbología del bautismo va a alcanzar su máximo esplendor. Hermanos, el bautismo está lleno de significados. La Biblia nos enseña muchos aspectos de ese proceso de conversión, digámoslo así, de ese llamado, de ese arrepentimiento y del bautismo. Según la Biblia, hermanos, el bautismo es una ceremonia en la cual una persona es sumergida en el agua que la persona acepta, ¿cierto? Acepta a Jesucristo como su Salvador personal. Y hermanos, es una, digámoslo así, en su libre albedrío el ser humano toma una de las decisiones más importantes en su vida, ¿cierto? Entre esas está el matrimonio, el bautismo. Es un pacto con Dios. Entonces, esa persona que es sumergida en agua como símbolo del perdón de sus pecados, después de que es levantada, hermanos, esa persona está en vida nueva en Cristo Jesús y recibe perdón de sus pecados. Además de eso, el ministro hace imposición con sus manos y recibe el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu de Dios mora en su interior, la persona empieza ese proceso de conversión, hermano. Empieza esa vida cristiana. Y si permanece fiel a lo largo de su vida, llegará a ser un hijo inmortal de Dios cuando Cristo regrese a la tierra. Hermanos, en sus inicios de la iglesia primitiva se dio un caso con el bautismo. Eso sucedió en el día del Pentecostés, hermano, en el año 31 después de Cristo. Miles de personas de distintas nacionalidades se reunieron allí en la ciudad de Jerusalén para observar esa fiesta anual. En las horas de la mañana de ese día, escucharon un ruido inusual y algunos decidieron investigar qué estaba pasando. Y al descubrir que Pedro y otras personas estaban predicando en lengua, pensaban que estaban borrachos, estaban ebrios. Pero Pedro negó esta acusación y explicó, hermanos, la razón de tanta conmoción. Las palabras de Pedro fueron tan conmovedoras. Hermanos, Pedro tenía el poder del Espíritu Santo de Dios. Dios, a través de su Espíritu, influyó en Pedro y hizo una alocución impresionante, elocuente, de convencimiento. Todas estas personas que escucharon
gritaron, le dijeron, ¿qué haremos? ¿Y cuál fue la respuesta del apóstol Pedro? Dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, ahí está el esquema. Yo no sé dónde esconden esta escritura. Hermanos, dice la Biblia que cerca de 3,000 personas lo hicieron. Lo hicieron, hermano, más de 3,000 personas. Ha sido uno de los bautismos más grandes a través de la historia. 3,000 personas. Hermanos, el bautismo debe ser para un cristiano mucho más que una ceremonia ritual. Es un acto público en el cual reconoce, hermanos, sus pecados y su deseo de cambiar, su arrepentimiento total a toda esa vida de libertinaje, a una vida sin Dios, a una vida sin leyes, para ser libre de culpa, ser perdonado y convertirse en un discípulo de Cristo y miembro de la Iglesia de Dios. ¿De dónde se origina esto del bautismo, hermano? Vamos allá a Levíticos rápidamente. 1 Corintios 10:1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ya habíamos leído esta cita. En Levíticos 16, versículo 4, empezamos tarde hoy, 16:4 dice, se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Está hablando de los sacerdotes. Con ella se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y aquí habla de la congregación. Versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Fíjense que está hablando, hermanos, después de lavar su cuerpo con agua. Subraya esa palabra, hermano. Después de lavar su cuerpo con agua. Allí está viendo la simbología de lavar el cuerpo con agua. Así que vemos que uno de los deberes sacerdotales de los levitas era bañarse por completo en una gran vasija llena de agua antes de entrar al tabernáculo y también al templo en ciertas ocasiones. Vamos a Éxodo, otra cita. Éxodo 12:49. Dice, Éxodo 12:49 dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habite entre vosotros, que habitar entre vosotros. Quiere decir, hermanos, que no era solamente para los israelitas, porque puede decir mucha gente, no, eso solamente era para los israelitas. Hermano, ¿qué está diciendo ahí? La misma ley será para el natural y para el extranjero que habita entre vosotros. Entonces, aquí nos está indicando Moisés, hermano, que esa misma ley era para el natural y para el extranjero. Esos extranjeros, hermanos, que deseaban ser parte del pueblo de Israel. Entonces, la ley a la cual debían sujetarse no solo tenía que ver con la circuncisión, sino también con los baños en agua. Vayamos a Levítico. Tengo otra cita. Levítico 17:15 dice, y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino despedazado por fiera, ¿qué dice, hermano? Lavará sus vestidos, pero no solamente los vestidos, dice, y a sí misma se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Allí, refiriéndose, hermanos, que también se estaban sujetando a esta ley del lavamiento. Entonces vemos que esa raíz léxica de bautizar, bautismo, bautizado, significa
completamente sumergido en agua. ¿Qué se debe hacer antes del bautismo, hermano? Bueno, ya lo hemos estudiado allí en Hechos 2:38, y la Biblia nos enseña que debe haber arrepentimiento antes del bautismo. Es decir, quien quiera ser bautizado debe primero lamentarse por sus pecados, completamente, de corazón. Y debe comprometerse, hermanos, en ese pacto con Dios, a dejar de pecar y comenzar a vivir según las leyes de Dios. Hermanos, el arrepentimiento es un proceso de 2 etapas que comienzan con un regalo de Dios que nos llama, ¿cierto? Nos muestra la necesidad de guardar sus mandamientos, dejando de vivir en rebeldía, porque es que el ser humano vive en rebeldía. Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Cuando reconocemos la necesidad del arrepentimiento con humildad, podemos dar el siguiente paso y vamos a hacer el esfuerzo, hermanos, por cambiar nuestro estilo de vida para vivir como Dios nos pide. Hay muchos beneficios del bautismo, hermano. Allí vemos que en Hechos 2:38 nos dice: les digo que el arrepentimiento, el bautismo, es para perdón de pecados. Y el apóstol Pedro lo dijo: y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, perdón de pecados, y se les será dada el don del Espíritu Santo. Son 2 beneficios grandísimos. Además, Romanos 8:14, allá el apóstol Pablo, aquí está Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En otras palabras, hermano, es necesario tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros para ser verdaderos seguidores de Dios. Entonces, además de tener el Espíritu Santo, hermanos, vamos a crecer en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. Estas son características, frutos del Espíritu Santo de Dios, que está en Gálatas 5:22-23. Y a medida que crecemos espiritualmente, hermanos, Cristo es formado en nosotros, es decir, comenzamos a pensar y a actuar como Él. Gálatas 4:19. A ver si lo tengo. Gálatas 4:19. Romanos 8:6. Sí, parece que no lo tengo. Bueno, allí nos está diciendo Gálatas, esta cita bíblica, hermano, de Gálatas, que actuar, tener el Espíritu Santo también es la garantía, hermano, de que seremos transformados en seres espirituales inmortales cuando Cristo regrese a la tierra. Con esta cita termino el estudio, esta cita que sigue a continuación. Primera de Tesalonicenses 4:16-17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué hermosas palabras del apóstol Pablo a Tesalónica. Primera de Corintios 15:50 y 58 dice: pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y en poder del pecado la ley,
Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, su trabajo no es en vano. Siga trabajando en la obra. Sigamos trabajando en esta obra maravillosa, hermano, al cual no nos cansamos de darle gracias a Dios por habernos llamado y habernos dado este conocimiento. Que darle gracias a Dios que nos sacó, hermanos, de ese lodo, de la peste destructora, del lodo cenagoso, y nos rescató a su luz admirable.